Variables discretas. Reglas básicas y terminología. Ahora que se tiene una idea de los conceptos clave de la teoría de la información, podemos comenzar a explorar su funcionamiento interno de manera más formal. Primero, debemos establecer algunas reglas básicas con respecto a la probabilidad, las variables discretas y las variables aleatorias. Repito, la probabilidad, las variables discretas y las variables aleatorias. Solo entonces podremos dar sentido a la entropía, que se encuentra en el centro de la teoría de la información. La probabilidad. Supondremos una noción bastante informal de probabilidad basada en el número de veces que ocurren eventos particulares. Por ejemplo, si una bolsa contiene 40 bolas blancas y 60 bolas negras. Supondremos que la probabilidad de meter la mano en la bolsa y elegir una bola negra es la misma que la proporción o frecuencia relativa de bolas negras en la bolsa, es decir, 60 sobre 100. 60 bolas negras sobre 100, que es el total de bolas, y esto es igual a 0.6. 0.6 es la probabilidad. De esto se deduce que la probabilidad de un evento, por ejemplo, elegir una bola negra, puede adoptar cualquier valor entre 0 y 1, donde 0 significa que definitivamente no ocurrirá y 1 significa que definitivamente ocurrirá. Dado un conjunto de eventos mutuamente excluyentes, como elegir una bola que debe ser blanca o negra, mutuamente excluyentes, las probabilidades de estos eventos deben sumar 1. Por ejemplo, 0,4 más 0,6 es igual a 1. 0,4 la probabilidad de elegir una bola blanca y 0,6 la probabilidad de elegir una bola negra. Deben sumar 1. Variables discretas. Los elementos de un conjunto que están claramente separados unos de otros, como una lista de números enteros, se denomina discretos. Y las variables utilizadas para representarlos se denominan variables discretas. La distribución de los valores de probabilidad de una variable discreta se denomina función de probabilidad. Se puede representar como un gráfico de barras, como en la figura. Bien, aquí tienen un gráfico a la izquierda y otro gráfico a la derecha. El gráfico a la izquierda nos dice acá en inglés el título, la distribución de probabilidad discreta de una moneda justa, que en el eje X tienen cara, que es head, y sello, que es tail, es la salida, puede ser cara o sello, y en el eje Y tienen la probabilidad. Como es una moneda justa, en la misma cantidad de veces que sale sello, saldrá la misma cantidad cara. Por eso que ambos tienen 0.5 de probabilidad. Pero a la derecha tienen una distribución de probabilidad discreta de una moneda que no es justa. Es una moneda deforme, doblada, que la probabilidad de caer en sello está acá a la derecha, es 0.1, y la probabilidad de caer en cara está acá a la izquierda, que es 0,9. Por eso tienen acá la función de probabilidad. De la probabilidad, aquí pueden ver la probabilidad de una variable x mayúscula es igual, o la probabilidad de que salga cara, esta h es de head, de cara, coma, la probabilidad
de que salga X de T, que es sello. Y ya en este caso, a la izquierda, en la moneda justa, la probabilidad de que caiga cara es la misma de la que caiga en sello, es igual a 0.5. Y acá a la derecha, en el caso de la moneda injusta, la probabilidad en que caiga en cara es 0,9. Por lo tanto, la probabilidad de que caiga en sello es 0.1. Bien, vamos a realizar estos gráficos en Phaidon usando Google Colab. Aquí tengo el título, distribución de probabilidad discreta. Bueno, aquí el enlace de la página web en la cual me basé para realizar estos códigos. Primero importamos el módulo NumPy, que lo vamos a conocer como NP. Para simplificar se le conocerá como NP. Es un alias. NumPy, recuerden que nos ayuda a soportar matrices, arreglos, vectores. Matplotlib.pyplot se le conocerá con el alias de PLT. Nos permite realizar los gráficos. Y el módulo Seaborn, que se le conocerá como SNS. Su alias será SNS. Seaborn nos permite hacer la distribución de probabilidad discreta. Hay que correr esta celda. Al principio demora un poco. Bueno, luego vamos a definir el eje X. Ven acá, la gráfica que quiero producir es esta. El eje X es head, que será el cara, y tail, que será sello. Dice side, side es en el lado de la moneda. Ahí definimos dos. Y en el eje Y, las probabilidades ambos 0.5. 0.5 para head y 0.5 para tail. Listo. Luego simplemente hacemos el plot, que es el gráfico. Llamamos al módulo SNS, que ya saben que es el que crea la distribución de probabilidad discreta. Y .barplot significa hacer el gráfico en barras. Así en estas barras. Y en el eje X ponemos head y tail. Y en el eje Y las probabilidades. 0.5 para cada uno. Aquí definen el título. Distribución de probabilidad discreta para una moneda justa. En el eje Y la probabilidad solo es una etiqueta. Acá en la probabilidad. En el eje X ponen outcome, que es la salida. Finalmente show. Ya saben que PLT es el alias de Matplotlib pyplot. Y show muestra finalmente el gráfico. Corremos esto. Bien, ahí lo tienen. Pero nos toca hacer el gráfico de la moneda que no es justa, la moneda deforme que tiene más probabilidad de caer en cara. Entonces ahí le cambian que a head le dan 0.9 probabilidad y a tail 0.1. Corren esto para asignar los nuevos valores a las variables side y props. Y el mismo código para hacer el gráfico, el mismo código previo. Bien, entonces ahí tienen
head, que es cara, en 0,9 y tail en 0,1. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complejo. Bien, vamos a definir una variable num roles, que sean 1000 muestras, 1000 muestras de estudio, ¿no? 1000 muestras de estudio. Ya vamos a ver por qué. Ahora, en el eje X voy a poner 6 valores, del 1 al 6, en el eje X. Acá abajo se ve, en el eje X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Bien. Entonces ya no voy a trabajar solo con cara y sello, ya no voy a trabajar con 2, sino con 6 valores, 6 posibles, 6 posibles casos. Como en un dado solo tiene 6 posibles casos discretos, ¿no? Del 1 al 6, 6 números enteros, ¿no? Ahí están, del 1 al 6. Entonces en el eje X, que será la variable values, 6 casos, 1000 muestras. Esto sería como si vas a lanzar el dado, si el dado tiene 6 caras, las 1000 muestras serían los 1000 experimentos, 1000 muestras o 1000 intentos o 1000 lanzamientos. ¿Correcto? Bueno, y aquí vamos a generar con NumPy. Llevamos a NumPy para que en la función random elija de los valores, o sea, de estos 6 valores de values, de la variable values, y elija de estos 6, elija numRoles, que son estos 1000 casos. Entonces, de estos 6, que elija 1000 de forma aleatoria. O sea, va a elegir 100 unos, 152, 53, 400 y tantos 4, y así, ¿no? O sea, de elegir de estos 6 valores, 1000 casos, una cantidad determinada de cada uno de estos, del 1 al 6, pero bueno, eso se le asigna a la variable sample. Y yo, para ver qué está sucediendo, voy a imprimir qué contiene sample ahora. Y voy a ver su longitud. Esta función len, ¿se acuerdan que era la longitud? Bueno, pero para esto vamos a hacer correr numRoles, que se asigne 1000 a numRoles, que se asignen los del 1 al 6 acá values. Y finalmente que se haga la elección de NumPy random. Bueno, y pueden ver esto, que es más fácil de entender. Si ustedes ven, el contenido de la variable sample es esto. Y si ustedes quieren saber cuántos datos hay, ven la longitud y está acá abajo que son 1000, ¿no? Justamente 1000. Pero aleatoriamente, esta función random de NumPy te elige el 6, el 5, el 3, ¿no? O sea, entre el 1 y el 6 elige aleatoriamente valores, ¿no? Pero tienen que ser 1000 en total. Entre el 6 y el 1 elige aleatoriamente 1000 números entre el 6 y el 1. Y se pueden dar cuenta que son discretos, ¿no? Por eso se dice discreto, porque no hay 1.1 o un punto intermedio 1.9, no. O es 1 o es 2, y así números enteros bien definidos. Se elige aleatoriamente y son 1000. Por eso pueden ver acá NumPy Random Choice, esta función que hemos utilizado, NumPy Random Choice, genera una muestra aleatoria de
una matriz dada, ¿no? Donde A es la matriz, en este caso esto sería A, y el otro es size, que es el tamaño, cuántas muestras quieres, y aquí está, ¿no? NumRolls es 1000. Tiene otras opciones, pero no la estamos usando. Bien, ahora utilicemos esta función de NumPy también unique. NumPy unique encuentra los elementos únicos de una matriz. Por eso se llama unique. Encuentra los elementos únicos de una matriz. Retorna los elementos únicos ordenados de una matriz. Por ejemplo, aquí está bien fácil este ejemplo de entender. NumPy unique, si tienes esta matriz con elementos repetitivos, la función unique te va a devolver solo los elementos únicos de esta matriz. Los elementos únicos. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver los elementos únicos de sample. Y ya se acuerdan que sample es esto. Es esto. Entonces ya se imaginan cuál va a ser el resultado. Que te saque los elementos únicos de esta matriz. Entonces los elementos únicos se van a asignar a site. Entonces no se olviden de correr esta celda. Y el resultado es este. He impreso imprimir site, ver la longitud de site. Ok, y retornar counts es una opción. Return counts. Return counts. Si es verdadero, retorna el número de veces que cada elemento único aparece en la matriz. O sea que este sample es la matriz, es esto. Ya saben que acá hay mil elementos, pero también te va a retornar cuántas veces aparece cada elemento único dentro de esta matriz. Site contiene los elementos únicos. Imprimimos site, imprimir site. Aquí están los elementos únicos. Era como esperábamos del 1 al 6. Vemos la longitud de size y claro, son 6 elementos. Pero también tenemos la variable count, que va count gracias a que le estamos activando a que sea verdadero, true, que nos devuelve el conteo. Count va a tener cuántas veces se repite el 1, cuántas veces se repite el 2, cuántas veces se repite el 3 y así dentro de esta matriz grande. Entonces aquí ven cómo imprimimos count y vemos la longitud de count. Hacemos correr esta celda y ven que te devuelve que el 1 se repitió 151 veces, el 2 173 veces, el 3 169 veces y así sucesivamente. Y bueno, su longitud son 6, ¿no? Y bueno, y estos dos elementos, el site y el count, me van a servir para hacer el gráfico. Vamos a hallar las probabilidades. Ya saben que la probabilidad es cuántas veces se repite cada uno entre la longitud total de la matriz. Entonces el count, por ejemplo, para el caso del número 1, el count sería 151. Y la longitud total de la matriz ya saben que es 1000. Entonces, corren esto
te van a salir las probabilidades. Bueno, que no es más que esta matriz count entre 1000, ¿no? Ven cómo está acá, count entre la longitud total de la muestra, que es 1000. Es lo mismo que esto, pero entre 1000, ¿no? 0.151, 0.173 son las probabilidades. Bien, ahora hacemos el gráfico. Llamamos a Seaborn SNS y hacemos el gráfico con barras en el eje X side. Ya saben que side es esto, del 1 al 6, en el eje X del 1 al 6. Y en el eje Y las probabilidades, que son estas 6 probabilidades. Y bueno, ya saben que se le pone un título, se le pone la probabilidad para el eje Y, una etiqueta y una etiqueta para el eje X. Bueno, y ahí pueden ver, ¿no? La probabilidad más baja la tiene el 1, 151. Y cada uno se muestra con su probabilidad. Bien, las variables continuas. Los elementos que están tan densamente agrupados que no hay espacio entre ellos, como los puntos en una línea, están representados por variables continuas, que tienen distribuciones denominadas funciones de densidad de probabilidad. Entonces, aquí pueden ver cómo se hace la distribución de probabilidad de variables continuas. No son barras separadas, porque no son casos separados. Son casos como la temperatura, por ejemplo, que de 19.135 grados sube a 19.136 grados. Y así hay cierta continuidad en variables que no están definidas como las 6 caras de un dado, sino que tienen muchísimos valores y todos estos valores están bastante unidos, bastante juntos, como la temperatura, ¿no? La temperatura puede variar desde 0 grados, por ejemplo, hasta 10 grados. Y entre el 0 grados y 10 grados hay infinitos números que puedes encontrar. El 9.561, el 7.32, el 0.02. Hay infinidad de números. A eso se le llama variables continuas. Y su gráfico ya no se hace con barras, sino se hace de esta forma, ¿no? Bien, ahora tenemos el caso de variables aleatorias. Una variable aleatoria se usa para referirse a un tipo especial de cantidad. Puede ser discreto o continuo. El valor de una variable aleatoria discreta se puede considerar como una medida realizada sobre un resultado físico de un experimento en el que el número de diferentes resultados posibles es discreto. Por ejemplo, lo de la figura, ¿no? Se lanza una moneda, sale cara, y a la variable aleatoria x se le asigna cara, que le podemos dar un valor numérico de 1. O en el caso del color azul, se lanza una moneda, sello, se le asigna a la variable aleatoria x, se le asigna sello, y como una forma numérica de representar le damos 0. Una variable aleatoria traduce el resultado de un experimento a un valor de resultado. Al lanzar una moneda se obtiene cara. La variable aleatoria x asigna al valor del resultado cara igual a 1. Generalmente también simplemente x igual a 1. Y en el caso del sello, x será igual a 0. El valor de una variable aleatoria continua puede considerarse como una medida realizada sobre un resultado físico de un experimento en el que los valores de los resultados posibles son continuos, como por ejemplo la temperatura. El punto crucial es que estos resultados están sujetos a un grado de aleatoriedad. La idea de una variable aleatoria se ideó por razones históricas. Aunque comparten el nombre de variable,
Las variables aleatorias no son lo mismo que las variables utilizadas en álgebra. Como la x en 3x más 2 igual a 5, donde la x tiene un valor definido. Ya sabemos que en la ecuación 3x más 2 igual a 5, la x tiene el valor de 1. Entonces, esta variable x es de álgebra y es muy distinto a una variable aleatoria. Entonces, esta x en álgebra sí se puede resolver. Sin embargo, una variable aleatoria se representa con una letra mayúscula como x mayúscula. Un experimento que consiste en lanzar una moneda al aire tiene dos resultados físicos posibles, una cara x sub h y un sello x sub t. Entonces acá pueden ver x sub h, x sub t. Dos posibles casos, solo dos. El espacio muestral de la variable aleatoria x es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento. Por ejemplo, si un experimento consta de 3 lanzamientos de moneda, cada vez que se ejecuta el experimento podemos obtener una secuencia de 3 resultados. Por ejemplo, un caso, cara, sello, sello, x sub h, x sub t, x sub t, que es una de las 8 posibles secuencias de 3 resultados que componen el espacio muestral. ¿Por qué son 8 posibles secuencias? Porque la moneda solo tiene 2 caras, son 2 posibles casos. Esa es la base, 2. Y los 3 lanzamientos es 2 elevado al cubo. Por eso son 8 posibles resultados o secuencias. El valor de la variable aleatoria es un mapeo del resultado del experimento a un valor de resultado numérico. Estrictamente hablando, una variable aleatoria no es una variable en lo absoluto. Repito, una variable aleatoria no es una variable en lo absoluto, sino una función que relaciona los resultados con los valores de los resultados. Entonces, una variable aleatoria no se asemeja tanto a una variable, sino se asemeja más a una función. En nuestro experimento, esta función asigna el resultado del lanzamiento de la moneda al número de caras observadas. Por ejemplo, en el caso de que la variable x sea cara, le ponemos 1, y en caso de la variable x sea sello, pondremos 0. Una variable aleatoria o función toma un argumento, por ejemplo, x sub h o x sub t, cara o sello, y devuelve un valor de resultado, por ejemplo, 0 o 1. Una notación equivalente y más convencional para definir una variable aleatoria es: la variable x será 0 si la salida es sello o 1 si la salida es cara. Esto sí es una función, ¿no?, donde la variable x muestra el resultado de un experimento, 0 si la salida es sello, 1 si la salida es cara. Los diferentes valores posibles de una variable aleatoria también se pueden escribir en términos de los resultados. X puede ser x sub h, que es cara, o x puede ser x sub t, que es sello. O en números, x es igual a 1 o x es igual a 0. Los diferentes resultados físicos tienen diferentes probabilidades, por lo que los diferentes valores de resultado de x también tienen diferentes probabilidades. Si el mismo experimento se repite infinitamente muchas veces, entonces la frecuencia con la que ocurren diferentes valores de x define la distribución de probabilidad. Por eso se pone px. Es la probabilidad de x. Solo hay dos resultados posibles por una moneda, por lo que la probabilidad de x consta de solo dos probabilidades. Entonces acá pueden ver que la probabilidad de x es igual a solo dos casos: la probabilidad de que x sea cara y la probabilidad de que x sea sello, que generalmente se escribe más simplificado como la probabilidad de x, la probabilidad de cara o la probabilidad de sello. Para una moneda justa, las probabilidades son iguales a 0.5, probabilidad de cara 0.5, probabilidad de sello 0.5, y pueden definir la distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad es de las dos, sería 0.5, 0.5. Es discreto y, como se mostró en la figura de la moneda que no es justa, pueden hacer que
es una moneda que está doblada, cae el 90% en cara. Entonces la probabilidad de cara le ponen 0,9 y la probabilidad de sello 0,1 y su distribución de probabilidad sería la probabilidad de la variable x 0,9, 0,1. Vale la pena señalar que las probabilidades asociadas con diferentes valores de una variable aleatoria discreta como x varían continuamente entre 0 y 1, aunque los valores de x sean discretos. La distinción sutil entre un resultado x y un valor de resultado x sub x a veces es vital. Pero en la práctica solo necesitamos distinguir entre ellos si el número de resultados y los valores de resultado no son iguales. Por ejemplo, en el lanzamiento de dados. Supongamos que lanzamos un dado y definimos que la variable aleatoria x es 0 cuando el resultado es un número impar y 1 cuando el resultado es un número par. De modo que tienen la siguiente función. La variable x obtiene 0 si la salida del dado es 1, 3 o 5, que es impar. Y la variable de x obtiene el valor de 1 si la salida de x es 2, 4, 6, que es la salida del dado, que es par. En este caso el número de resultados es 6, pero el número de valores de resultados son solo 2. Entonces aquí hay que ver la diferencia. Los resultados son 6 porque son 6 resultados del dado, pero el número de valores de resultados solo son 2, el 0 y el 1, que es lo que adopta la variable aleatoria. Una cosa es número de resultados y otra cosa es valores de resultado. Número de resultados, las caras del dado, valores de resultado, la función, lo que define la función. En la mayoría de los casos en los que no necesitamos distinguir entre resultados y valores de resultado, utilizaremos el símbolo X en minúsculas para representar a ambos. Bueno, estas definiciones son clave para dar sentido a escenarios más complicados. Una variable aleatoria x es una función que asigna cada resultado x de un experimento. Por ejemplo, lanzar una moneda al aire a un número x de x, que es el valor del resultado de x. Si el valor del resultado de x es 1, entonces esto se puede escribir como x igual a 1 o como x minúscula igual a 1. Bien, aquí está la bibliografía, el libro en el que me basé y el código que usé en esta presentación. Muchas gracias.